No se aflija, mi hermano. Cuando esto sucede, no se aflija, no se sienta mal. Si usted ha sentido así, porque podría decir, entonces, ¿qué esperanza tengo yo, verdad, de salvación si soy un vil pecador? El apóstol Pablo nos muestra la salida de este problema tan grande del pecado. Y dice así en Romanos 8:1, dice así la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, aquí está la clave. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero no para todos los que se dicen estar en Cristo Jesús, sino para los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Fíjese, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro espíritu fue vivificado, pues antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El viejo hombre murió en ese instante, pero nuestra carne se resiste y jamás aceptará sujetarse al espíritu, pues tampoco puede. El apóstol Pablo claramente, ¿verdad? Viéndose en la situación, decía en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, con, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que ningún hombre podía pagar, ¿verdad?, esa deuda para librarnos del pecado y condenar al pecado. El pecado ya fue condenado, ya fue juzgado y ya fue condenado en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en esa cruz, todo el pecado de la humanidad se cargó en él. Y dice la palabra de Dios que ahí en esa cruz quedó clavada el acta de los decretos que Satanás tenía en contra de nosotros. Jesucristo fue el único que pudo librarnos de esa maldición del pecado, de la ley del pecado. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Hermano, los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Si usted es una persona que nomás está pensando en cosas vanas, el Señor le trae a su mente, a su corazón, agradarle y hacer cosas para Él, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor le ha traído a su corazón el hacer un pequeño bosquejo para una predicación, o un estudio, o compartirle a alguien, o llamarle a un hermano que usted sabe que está espiritualmente débil? Y el Señor le dice, háblale a este hermano, predícale a aquel, quiero que sirvas en esto, quiero que sirvas en aquello. Y usted, hermano, eso le dice y el corazón lo siente porque nuestro ser interior es renovado, es salvo, es verdad, ya está vivificado, pero en la carne dice no, 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 y mejor se pone a hacer otras cosas como ver la televisión, pues irse por ahí de parranda, puede ir, a lo mejor irse con los amigos, irse a hacer otras cosas, pero ¿por qué? Porque el espíritu no quiere. Dice que entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? No nos engañemos, usted bien sabe, mi hermano, usted bien sabe, persona que me está escuchando, usted bien sabe si el Espíritu de Dios mora en usted o no mora en usted, ¿verdad? Porque si usted es jalado más a satisfacer las obras de la carne que a la ley de Dios, que al Espíritu vivificado, entonces, hermano, entonces estará el Espíritu de Dios en usted. Y dice así, si es que mora el Espíritu de Dios en vosotros, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad?
Por eso batallamos tanto, mi hermano. Nosotros ya somos salvos. Somos salvos por gracia. El Señor ya nos salvó, el Señor nos vivificó, el Señor nos dio una nueva vida. Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿sabe qué? Este estuche es la carne que no nos deja agradar a Dios. Y yo quiero con mi corazón agradar a Dios. Pero mi carne se corre apresuradamente hacia el pecado. Y hermanos, eso es el gran peligro, el gran peligro que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que luchar, es contra nuestra carne. Después de haber analizado estos escritos, concluyo, hermanos, que Dios hizo en nosotros la obra perfecta cuando la recibimos como Señor y Salvador. Y que tenemos un enemigo con el cual vamos a tener que luchar hasta el día que moramos. Y esta es la carne. Por eso el apóstol Pablo dijo al final de su carrera, fíjese lo que dijo: he peleado la buena batalla. Él siempre estuvo peleando con esto, ¿sí? He acabado la carrera, quiere decir que llegó a su meta. He guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos, también a todos los que aman su venida. Hermanos, ya somos de Dios. Tenemos herencia con Él, y por causa del pecado que está en nuestra carne, en nuestros miembros, fallamos. Por eso el apóstol Juan dijo: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La oración constante y sin cesar nos fortalecerá en todo momento. No darle lugar a los deseos de la carne. Viva siempre en el Espíritu, buscando y manteniéndose ocupado en las cosas de Dios, en las que le agradan a Dios, en las cosas de arriba. Al menos que usted sea un hermano carnal o un hombre carnal, ¿verdad? Siempre va a estar pensando en las obras de la carne, pero recuerde que los designios de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y si usted está sujeto a los designios de la carne, entonces no tiene el Espíritu de Cristo. No se engañe. Arrepiéntase y vuelva hacia Cristo. Ahí está Él, ahí está su salvación. Solamente que usted la ha descuidado, vaya y retómela de nuevo. Jesucristo no puede ser crucificado 2 veces por usted. Él ya pagó por usted y le dio el regalo de la vida eterna. Pero usted la dejó ese regalo olvidado en algún lado. Vaya, arrepiéntase y vuelva a tomar ese regalo que Dios ya le dio, ¿verdad? Dice: si usted no tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? No es de Él. Yo los animo, hermanos, para que retomen, ¿verdad?, el camino. Vuélvanse a Cristo, vuélvanse a Dios. El tiempo es difícil, la venida de nuestro Señor está cerca. El enemigo quiere que muchos se vuelvan para atrás. ¿Por qué? Porque ya su tiempo está cerca, nuestro Señor viene por su iglesia, y el enemigo quiere que se queden. La mayor gente que era cristiana no quiere que se vayan con Cristo, Él quiere que se queden, ¿verdad? Cristo anhela llevarnos. Entonces, en estos tiempos no se suelte del Señor. En estos tiempos viene la apostasía, hermanos. La apostasía es aquello que alguien creyó por siempre y de repente dejó de creer, ¿verdad? Y en esta pandemia muchos se han fortalecido en el Señor, pero otros han decaído y se han ido para atrás. Vuelva hacia Cristo, mi hermano. Vuelva hacia Cristo, porque el Señor está cerca. Que Dios le bendiga. Gracias. Nos vemos, hermano.